momento. Adelante, doctor Rubén. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Universidad de Guadalajara, a través de la Defensoría de los Derechos Universitarios, les da la más cálida bienvenida a este webinar acerca de la atención a las víctimas en los tiempos de la pandemia por el COVID-19. El día de hoy reciban un cálido y fraternal abrazo de nuestro defensor, el doctor Dante Jaime Aro Reyes, donde vamos a recibir a 4 grandes personalidades de la atención a víctimas. Tendremos con nosotros a la maestra María Ampudia González, al maestro Sergio Jaime Rochín del Rincón, al doctor Juan Manuel Estrada Juárez y a la maestra Alma Chávez Wood, hablando de nuestros temas de alto interés. La dinámica que seguiremos el día de hoy será la siguiente. Cada uno de nuestros ponentes tendrá un tiempo estimado de 12 minutos para presentar su tema, para posteriormente poder entrar en una ronda de preguntas y respuestas donde ustedes, nuestra audiencia, podrán dirigir las preguntas a todos los participantes o a alguno en específico. Sean todas y todos bienvenidos. Vamos a iniciar nosotros a nuestros ponentes del día de hoy. La maestra María Ampudia González tiene un máster en inteligencia emocional para docentes de la Universidad de la Cardenal Herrera, maestra en filosofía social por la Universidad La Salle, es un máster oficial en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Universidad de Castilla-La Mancha. Licenciada en Administración de Instituciones por el ESDAL, es especialista en Derechos Humanos, especialista en tanatología, logoterapia, filosofía antropológica y cultura de la paz. Dentro de su trayectoria profesional, destaca que ha sido consejera de la Fundación Escolas AC, consejera nacional del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presidente fundadora de la Fundación Ser de Paz AC, presidente fundadora de la Fundación Y Quién Habla por Mí, entre otros grandes logros como tener publicaciones y ser una conferencista internacional. Dentro del currículum del doctor Juan Manuel Estrada Juárez encontramos que es un ingeniero civil por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Guadalajara, ha sido acreedor a distintos reconocimientos a nivel nacional e internacional, como la mención honorífica otorgada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el 2013, es Premio Nacional de Derechos Humanos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el 2014, secretario del Consejo de Administración de la empresa Mosaicos Tecalitlán, director de programas sociales, coordinador de albergues provisionales en el programa de reconstrucción de la Ciudad de México en los sismos de 1985 en su segunda fase, consejero de la Delegación Guadalajara de la Cruz Roja 2000 al 2005, vicepresidente de Conciencia Cívica AC, presidente de la Fundación Nacional de Niños Robados y Desaparecidos, FAIN, 1999 hasta la fecha. Cuenta con diferentes publicaciones, presentaciones, conferencias a nivel nacional e internacional en países como Colombia, Ecuador y Perú. Ha sido hace poco candidato al Premio Nobel por la Paz a nivel internacional. Tiene atención a grupos vulnerables, poblaciones indígenas, mujeres y niños, entre otros muchos logros más dentro de su carrera. De la maestra Alma Araceli Chávez Wood, podemos encontrar que tiene estudios en periodismo, comunicación colectiva en la Universidad Autónoma de Guadalajara, diplomado en programación neurolingüística para el desarrollo humano por el Centro Mexicano de Programación Neurolingüística, auditora vial por el Consejo Nacional de Prevención de Accidentes, formador en Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial, experiencia laboral dentro de la edición del noticiero radiofónico En Resumen de la empresa Promomedios, jefatura de prensa en la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara, articulista de sección Salud y del programa Regresa Vivo a Casa del diario 8 Columnas, creadora y coordinadora del programa Diario en la Educación del periódico 8 Columnas, socia
dentro de sus logros profesionales podemos encontrar que ha sido acreedora al Premio Diario en la Educación en el año 2002 de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, por su programa ¿Qué húbole? Educación con Valores, el cual fue elegido como el mejor programa de prensa escuela de todo el continente americano, fundador y presidente de la Asociación de Víctimas de Violencia Vial, Asociación Civil, a donde dan asesorías y apoyo a víctimas y familiares de víctimas de accidentes del transporte vial, entre otros muchos grandes logros. Por parte del doctor Sergio Jaime Rochín del Rincón, podemos destacar que ha sido y ha fungido como comisionado ejecutivo de atención a víctimas del gobierno federal y presidente de la institución entre 2014 y 2016, retomando el cargo a partir de marzo del 2017. Abogado con maestría en dirección de empresas, Jaime Rochín cuenta con diversos estudios de posgrado en temas relacionados con derechos humanos, políticas públicas. Actualmente cursa el doctorado y fue parte del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como director jurídico del Centro para los Derechos Humanos y Ombudsman de los Derechos Politécnicos del Instituto Politécnico Nacional. Ha sido investigador del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados, para la promoción y defensa de los derechos humanos en la Secretaría de Gobernación de la Presidencia de la República, y cuenta con más de 20 años de experiencia en publicaciones, presentaciones, talleres y conferencias. Bienvenidos y bienvenidas sean todas y todos ustedes. También queremos invitarlos a que, si el contenido de esta charla les parece de gran importancia, nos ayuden compartiéndola aquí abajo en sus redes sociales con sus amistades y familiares. Ahora es tiempo de ceder el uso de la voz a la maestra María Ampudia para que nos comparta su perspectiva a través de estos temas. Maestra, sea usted bienvenida. Puede comenzar. Muchas gracias. Buena tarde. Yo quisiera, antes que nada, darle las gracias a la Universidad de Guadalajara por esta gran oportunidad de poderme comunicar con los alumnos de la universidad y a todos mis compañeros y amigos que están aquí presentes y que van a aportar lo propio. Yo quisiera empezar diciéndole a mi amigo Vine, que aquí está con nosotros, propuesto para Premio Nobel de la Paz, que ayer se cumplieron 5 años de aquella acción que tuvimos a bien, 6 años, sí es cierto, 6 años, una disculpa, de aquella acción que tuvimos a bien emprender juntos en contra de un albergue en Zamora, Michoacán, y que definitivamente trajo a la luz todas las cosas que estaban sucediendo con la infancia. Lo veníamos diciendo y para mí es importante decirlo, estamos hablando de carreras de 20, 25 años y veníamos hablando efectivamente de cómo estaba el tema de la situación infantil en México y en varias ocasiones llegamos a estar en escritorios en donde se nos decía que desgraciadamente el tema de la infancia no era algo que importara porque finalmente los niños no votaban. Hablábamos de lo que estaba sucediendo con la infancia y parecía ser que se nos cerraban las puertas, pero se nos abrían otras. Esto trajo a cuenta poder escuchar a personas que estaban quejándose de que sus hijos estaban siendo quitados de sus brazos para encerrarlos en albergues como este al que hago referencia, hasta que tuvimos la oportunidad de entrar a él. Lo que vimos, yo puedo presumir de que fui las personas que entraron en principio con la Procuraduría, con la Secretaría de Gobernación, y lo que vimos fue total y completamente aberrante. Lo que veníamos diciendo se queda corto, el tema del abuso, el maltrato, en todos los sentidos, en todos los aspectos, aquí se dimensionaba de una manera distinta. Y lo que es peor, muchas voces involucradas, poderosas, guardaban silencio de lo que ocurría en este lugar. Esto nos trajo a bien abrir los ojos porque nos dimos cuenta que en México había cerca de 920 albergues
de los cuales 200, un poquito más de 200, pertenecían al Estado, es decir, a DIF. Pero ¿qué sucedía con los otros albergues que no eran del DIF? Eso era una incógnita para todas las personas que defendíamos los derechos de los niños. Y nos fuimos dando cuenta que nadie regulaba estos centros. Fue tanto el escándalo que tuvimos a bien armar que el presidente en turno de la República, el Ejecutivo, lanza la primera ley, o la primera hechura de una ley que fuera preferente, porque dadas las situaciones de la infancia, esto decía que era necesario hacerlo. Estuvimos cerca de un mes, pues casi sin dormir, llegábamos a las 7 de la mañana, salíamos a las 2 de la mañana, a la madrugada, para regresar a ver qué era lo que se estaba haciendo en torno a la ley de los derechos humanos. Esto no quiere decir que antes los niños no tuvieran defensa, por supuesto que sí, pero no era la necesaria. El punto álgido de todo esto en la creación de la nueva ley que sale en diciembre del año 2014 es que había un punto que era determinante y era quitarle a los padres la facultad de defender a los niños. Esto en un principio a mí me pareció terrible, pero al hacer conciencia tuvimos la iniciativa de hacer una encuesta a nivel nacional en la cual los mismos niños de primaria nos decían que habían sido severamente maltratados en sus hogares. Estoy hablando de niños de menos de 12 años, o sea, de la edad de primaria, en la que nos decían que habían sido severamente maltratados. Esto lo tomo en cuenta en este discurso, en esta plática, porque hubo la necesidad infructuosa de poder hacer entender a los padres que antes de ser hijos, los niños son ciudadanos que son sujetos a derecho. Hay convenciones alrededor de todos los derechos humanos que pueden existir, pero la convención que más ha sido ratificada y que más ha sido firmada ha sido la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. México entre los países que siempre han estado presentes. Sin embargo, hoy, en este momento, me atrevo a decir que hemos dado 3 pasos para atrás. En esta necesidad de poner a la infancia exactamente en donde necesita estar, que es en el sistema DIF, hemos retrocedido para poder darle al DIF la armadura necesaria y que conlleve todo lo que significa la protección de niños, niñas y adolescentes. Lo más importante de esta ley que se efectúa en el año 2014 es que se abre una procuraduría en todos los estados que converge también a los municipios para poder defender a los niños, niñas y adolescentes. Y hay un principio básico que es muy importante entender y que todos los jóvenes que hoy nos escuchan entiendan, que es el principio del interés superior del niño. ¿Qué es el interés superior del niño? Es muy importante que se entienda. Y esto significa que antes que cualquier derecho humano de cualquier persona adulta en México, el niño es mucho más importante y se antepone ante el otro derecho. Este interés superior del niño tiene 4 bases, igual de importantes todas. La primera, que es la supervivencia y el desarrollo, es decir, que el niño debe ser protegido para que pueda desarrollarse al menos en el estadio básico. La segunda, que es la no discriminación. Ningún niño puede ser discriminado, aunque no tenga familia, que en nuestro país hay muchísimos. Hemos tenido que rescatar a niños que tienen 6, 7 años que no tienen acta de nacimiento, por lo tanto, no existen y que están a la luz de las mafias. Y esto tiene que ver el principio de no discriminación para todos los niños, no importa la etnia, no importa la religión, no importa sus creencias. La tercera, que es igual de importante, es la participación. Tenemos que entender que para poder meternos al tema de la infancia, tenemos que escucharlos. Ellos tienen que participar y en esto la Comisión de los Derechos Humanos del cuatrenio pasado
con Luis Raúl, hizo mucho trabajo. De hecho, se abrió un consejo para que los niños pudieran tener su propio consejo y hablar ellos mismos de las necesidades de otros niños. Escuchar su voz es sumamente importante y esto no podríamos dejarlo de lado. Y la cuarta es la autonomía progresiva, es decir, no es lo mismo la necesidad que tiene un niño de 1 año a la necesidad que un niño tiene de 13 años. En cuanto ellos van creciendo, tienen necesidades distintas. La ley del 2014 nos viene a dar luz acerca de la protección de los niños en todos los niveles, tanto Estado como familia y como comunidad. Si yo hablo de los casos que llevo hoy, pues podría decirles que hay uno que me tiene verdaderamente preocupada y es el tema de la alienación parental, que parece que no avanzamos y parece que no se quiere ver y parece que no hay la atención suficiente. Y es este asunto de los niños que son fragmentados y divididos por el odio que uno de ellos impregna en el corazón del niño en contra de su pareja o en contra de uno de sus padres. Esto es cortarle las alas, pero desgraciadamente el Poder Judicial no ha tenido el suficiente conocimiento de entender cuál es el interés superior del niño y nos ha dejado en una desbalanza, porque hoy hay muchísimos niños que están sufriendo en los juzgados el hecho de poder tener una familia y poder gozar de los derechos en los cuales hemos estado poniendo intenciones, digamos, pesadas, como es el derecho a la dignidad, el derecho a tener una familia en donde se respete, por supuesto, su crecimiento, se respete la educación y no anden de un lado al otro viendo en dónde pueden estar mejor. Hoy la situación de la infancia es adversa. Sabemos del robo de la cantidad de niños que hay en calle. Sabemos que el crimen organizado está involucrado. Sabemos que la trata de personas está hoy más que nunca movida en nuestra sociedad. Lo roban no solamente para tratarlos sexualmente, lo roban para explotarlos laboralmente. Una situación que también es compleja, porque en el tema de la trata de personas no es lo mismo traerte a una niña de 13 años y que la niña de 13 años te explique qué es lo que le está sucediendo o cómo la están explotando o cómo la están tratando, a que un bebé te lo diga o un niño de 2 años. Es casi imposible. Hoy vemos, por desgracia, que son las mismas madres y los mismos padres que venden a sus hijos y los venden fuera de los hoteles. Digo que hemos dado un paso para atrás porque desgraciadamente tienen bloqueado al tema CIPINA, que fue hecho específicamente para la protección de los niños, sobre todo para que fuera una protección integral, y no vemos que esté funcionando. Por lo menos no en el asunto que a nosotros nos interesa, que es el judicial. O sea, es ir por los niños en el momento que está siendo agredido, que está siendo violentado. Y no esperar al papeleo y no esperar a que el juez diga y no es esperar al que MP haga una buena o mala carpeta. Es ir por el niño que está siendo violentado, pero en ese momento, y después averiguamos. Es un problema enorme que yo no termino de entender. Lo mío es protegerlos diariamente, recibir las notificaciones diariamente por medio de mis redes sociales, bajar páginas de pornografía, que es impresionante, pero cada página que suben a mis redes les estamos regalando cerca de 1,000 seguidores por minuto. Y esto me dice a mí que es una sociedad que verdaderamente está enferma, porque no sé a quién le puede interesar ver pornografía de niños 2, 4, 5, 6 años, que es diabólica y es terrorífica. Tenemos encima otro problema, el problema grave de la droga del adrenocromo. No se ha escuchado mucho en este momento hablar de ello, pero viene fuerte. Y tenemos que entender que lo que vamos a ver es grotesco. Esta droga que sale a partir de la célula del niño que está siendo violentada y que la gente enferma se es capaz de tomar para rejuvenecer,
como también sabemos que a los niños les quitan muchas de sus células, mucha de su sangre para hacer cremas y para hacer productos que tienen que ver con la belleza. No la tenemos fácil, es una complicación terrible lo que tenemos hoy en cuanto a la infancia, pero yo les digo a mis compañeros que tenemos que estar unidos porque lo que viene es fuerte. Nos van a quitar una comisión que iba creciendo, que iba haciendo lo que tenía que hacer, que iba responsabilizándose los derechos humanos de los ciudadanos en nuestro país, y parece ser que nos la quitan. No sé qué van a poner en el paso, pero mientras necesitamos todas las personas que estamos involucradas en el respeto a los derechos humanos, unirnos para poder seguir en este camino. Eso es todo, y si tienen alguna pregunta, aquí estoy. Muchas gracias, nos aporta bastante conocimiento y nos aporta bastantes puntos claves que son para poder comprender los nuevos paradigmas en materia de atención a víctimas y derechos humanos que en nuestro país vamos a empezar a enfrentar, y qué mejor que hacerlos informados y de manera colectiva. Dejaremos las preguntas para una ronda al final. Le agradecemos mucho de parte de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad de Guadalajara y damos paso para la ponencia magistral del maestro Sergio Jaime Rochín del Rincón. Adelante, bienvenido. Buenas tardes a todas, a todos. Es un honor también, es un gusto estar con personas tan expertas compartiendo esta mesa, y muchas gracias a la Defensoría de los Derechos Universitarios por la invitación y por estar con las y los jóvenes estudiantes y quienes se suman a través de Facebook Live. Para mí es de especial entusiasmo participar con una Defensoría de Derechos Universitarios. Yo fui defensor de derechos del Politécnico Nacional, y lo digo con toda claridad, entre los muchos lugares en los que he estado y he disfrutado, creo que lo que más he gozado es ser defensor de derechos universitarios. Entonces, para mí tiene un carácter muy especial poder convivir con ustedes, con esta defensoría, y en un tema que le hiere al país. Miren, yo quisiera primero hablar de la tragedia humanitaria que estamos viviendo para un poco dimensionarla y entenderla. Ya María nos dio un esbozo de la infancia y de la tragedia que vive la infancia, pero ese es, por desgracia, uno de los aspectos más dolorosos en este país, pero es uno más también, digamos, no uno más, sin duda es uno de los más relevantes por el interés superior de la infancia, pero además de la infancia hay una tragedia que corre por muchas venas, por muchas líneas en este país. Y es verdad que siempre ha habido delitos y violaciones a derechos humanos en este país. Y es verdad también que siempre las víctimas han sido ignoradas, que han sido un testigo ciego y mudo y sordo frente a las injusticias y a los abusos que han vivido y han sufrido. En el mejor de los casos son un testigo ciego, porque en el peor son revictimizadas, son criminalizadas, son abusadas, etcétera, etcétera. En México, por poner solo algunos casos y un poco para tener todo el contexto, de la última mitad del siglo pasado se dieron actos de barbarie que han quedado en plena impunidad. Tenemos, empezando por Tlatelolco, la gran tragedia de la noche de Tlatelolco, todo lo que sucedió en la Guerra Sucia, el propio Halconazo, Aguas Blancas, Acteal, entre otros. Todo esto solo se manifestó en finales del siglo pasado, pero a partir estos hechos violatorios de derechos humanos y de barbarie estaban focalizados hasta en ciertos grupos, en ciertas poblaciones, en ciertas violaciones, pero a partir de 2006 en concreto, con el crecimiento del crimen organizado y con la respuesta que el Estado dio al crimen organizado a través de una guerra, digamos, así le llamó en su momento Felipe Calderón, luego le cambió el nombre, pero este movimiento que se generó desde el crimen organizado y con una respuesta violenta también, que implicó la militarización, etcétera, etcétera, el crecimiento de las violencias se masificó.
Y a partir de esos años, los homicidios crecieron de una manera impresionante. Es decir, si vemos las gráficas de homicidios y feminicidios en los primeros años de este milenio, de este siglo, a partir de 2006 el crecimiento se vuelve exponencial y ese crecimiento ha seguido dándose todavía hasta la fecha de una manera exponencial, de tal manera que las víctimas se van multiplicando y multiplicando cada día más. En este sentido, es importante recordar los datos que recientemente dio la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión de Búsqueda, señalando que la cifra histórica de desaparecidos asciende aproximadamente a 180,000 personas, de las cuales 80,000, más o menos, estoy dando números amplios, continúan en ese estado. Hoy tenemos 80,000 más o menos personas que no sabemos dónde están y qué pasó con ellas. Muchos de ellos también, y efectivamente eso es parte de la gran tragedia, son niños, niñas y adolescentes menores de edad. Y fíjense, de estos desaparecidos, de este número enorme de desaparecidos, el 98%, según los datos oficiales que se mostraron ayer antier, son a partir de diciembre de 2006. Pero ojo, cerca del 40% se han dado en este año y medio de este gobierno. Es decir, la desaparición, la revictimización, la victimización continua en este país fruto de la violencia sigue creciendo de una manera exorbitante. Y esto y por dar otro dato, en este año y medio se han localizado 1,143 fosas clandestinas, donde se han encontrado restos sobre restos. En el estado de María, en Morelos, por ejemplo, por poner un ejemplo, nos tocó en Jojutla que en una fosa, cuando se escarbó la fosa, se encontraron restos antiguos de personas de hace muchos años, bueno, 10, 15 años. Y luego se empezaron a sacar los restos. Y abajo de esos restos había restos de personas de ese año o del año pasado. Es decir, los delincuentes, quienes hicieron eso, retiraron los restos viejos y antiguos y sobre ellos escondieron los restos más nuevos, más recientes. O sea, es darnos cuenta de esta tragedia, creo que nos ubica en nuestra realidad. Como señala Bachelet recientemente, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su visita a México dijo que nunca había visto estos números de violencia, de homicidios, de desapariciones en un país que no estuviera en guerra. Bien, en este contexto surge a partir de estas violencias la Ley General de Víctimas, publicada por el presidente Peña Nieto en 2013, fruto de la exigencia fundamentalmente de colectivos, de madres de desaparecidas, y con el impulso, hay que reconocerlo siempre, de Javier Sicilia y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Esta ley ha sufrido 2 reformas importantes que la han ido haciendo cada vez, digamos, más viable, porque en un primer momento no tenía viabilidad porque se hizo de manera muy rápida frente a una exigencia y se le ha ido dando viabilidad. Es una ley novedosa, es una ley revolucionaria a nivel mundial. Crea un sistema nacional de atención a víctimas presidido por el presidente de la República, en el que están los 3 poderes, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el presidente de la CNDH, diputados, senadores, los presidentes de las comisiones de justicia del Senado, etcétera, gobernadores. Es todo un sistema en la ley, en la teoría, muy eficiente. Y todo un conjunto de instituciones para la atención a las víctimas a nivel federal y a nivel local. Sin embargo, y hay que reconocerlo, y lo digo también como una autocrítica personal, habiendo sido titular de la institución, de la Institución Nacional de Atención a Víctimas, no se ha logrado hoy por hoy que funcione a plenitud el sistema de la ley, no está funcionando a plenitud y no se está dando la debida relevancia a la gravedad de la tragedia nacional. A mi parecer, por 3 elementos que seguramente son más, pero yo podría resumirlo en 3 elementos. Falta de voluntad política. No ha habido, ni en el sexenio anterior ni en el actual,
voluntad política para atender en serio a las víctimas. Tanto es así que el sistema no funciona. Es decir, el presidente debería convocar cada 6 meses a una reunión con todo este sistema nacional que es el Estado mexicano para darle prioridad a la atención y establecer políticas públicas y sistemas de emergencia de atención. Si estuviéramos en un diálogo, les diría cuántas veces creen ustedes que ha funcionado. No me lo van a poder contestar, pero con Peña Nieto funcionó una vez que se instaló, que fue un discurso, y una vez trabajó. Desde 2014 hasta 2018, en 4 años, tuvo una sesión de trabajo. ¿Cuántas veces habrá funcionado en el gobierno actual, que ya lleva año y medio, casi, ¿no? Ya cursó el año y medio, debería de tener 3, no lleva ninguna sola sesión del sistema. Es decir, el sistema no está funcionando porque no hay voluntad política de quienes deben encabezarlo. Segundo, la ley sigue teniendo inconsistencias, genera burocratización. ¿Por qué? Porque está hecha entendiendo que el sistema de justicia funciona y entonces las víctimas tendrán acceso a reparación cuando haya sentencia. Sí, pero en este país donde la impunidad está en 98%, pues las víctimas nunca alcanzan justicia y entonces no pueden ser reparadas de manera adecuada, entre otras razones, pero lo dejo así para no excederme. Y un tema que creo que no hemos profundizado lo suficiente, falta de solidaridad social. No, la sociedad no estamos viendo esta tragedia, no, nos volteamos y la negamos. Tanto es así que, por ejemplo, yo comparo a veces, por ejemplo, con el terremoto de 2017, toda la sociedad salió a ayudar, a ver cómo aporto. El propio gobierno, aunque no tuviera facultades, todas las dependencias estaban ahí atentas. Igual ahora con la pandemia del coronavirus, pues se nota un interés de toda la sociedad por ver qué está sucediendo, un subsecretario que habla todos los días, bien o mal, pero ahí está presente. Y el caso de víctimas, que es una tragedia con la cual tenemos muchísimos años y que nos está consumiendo como sociedad y nos está dañando, la sociedad sigue muda. Esta información que dio la Secretaría de Gobernación de que hoy por hoy tenemos 80,000 desaparecidos, probablemente muchas de las personas que me están escuchando ni siquiera se enteraron, ¿no? De una tragedia de esta magnitud. Bueno, y para cerrar, porque ya me pasé, en este contexto sin duda es necesario reconocer que la pandemia del coronavirus ha reforzado la revictimización de las propias víctimas, porque estas víctimas que están en búsqueda de sus desaparecidos, pues asumen su riesgo de manera personal y entonces, y luego muchas de ellas perdieron lo poco que tenían de apoyos del gobierno en estos meses y quedaron en una situación de absoluta debilidad. Entonces, para centrarlo también con el tema actual de la situación en la que estamos viviendo con el coronavirus, hay que entender que además la violencia ha crecido en estos meses, en estos 3, 4 meses que tenemos de encierro, y las víctimas han ido creciendo todavía más y han ido aumentando. Concluyo. Soluciones desde mi punto de vista muy genérico ahorita, pero bueno, con el poco tiempo que tengo, para generar una nueva visión sobre las víctimas. 1, desmilitarizar. No podemos seguir con una política de guerra, que es la militarización de la seguridad, porque eso fue lo que nos llevó al estado en el que estamos y se ha demostrado que este sistema de militarizar la seguridad lo que genera es más víctimas y más violencia. Entonces, primero evitar que siga creciendo la violencia. Y para mí creo que un elemento fundamental es desmilitarizar y formar policías locales bien preparadas, bien vigiladas, etcétera, ¿no? Bien, todo un sistema con las policías municipales. Luego, hacer de la atención a víctimas una política de Estado presidida por el presidente de la República y los gobernadores que asuman con toda responsabilidad la gravedad de las víctimas. Y por último, crear un proceso de justicia transicional. No podemos dejar que todo el sistema de atención a víctimas se enrede con las burocracias del sistema de justicia o de injusticia que tenemos todavía actualmente. Hay que romper esas burocracias y para mí una salida es crear
un verdadero proceso de justicia transicional donde se busque de verdad para las víctimas, verdad, justicia y reparación. Gracias, sé que me pasé, perdón. Maestro, muchas gracias, muy clara su ponencia, nos aporta muchos caminos a seguir en las rutas para buscar una mejor atención a víctimas y sobre todo tener claro la creación de la Ley General de Atención a Víctimas. Creo que es un punto a rescatar muy importante. Muy agradecidos. Les damos un saludo a todas y todos quienes están siguiendo esta publicación y esta conferencia de webinar en vivo en Facebook Live. También invitamos a que lo sigan compartiendo para que más gente se haga de esta información, y recibimos con un cálido aplauso desde nuestras casas, hay que recordar, quédate en casa, al doctor Juan Manuel Estrada Juárez, que más que presentación, yo creo que merece que lo escuchemos con mucha atención. Bienvenido, maestro doctor. Muchas gracias, Rubén. ¿Se escucha perfectamente? Quiero agradecer a la Defensoría de los Derechos Humanos de mi universidad, la Universidad de Guadalajara, la oportunidad que nos da a 4 grandes amigos, 4 grandes luchadores en el tema de derechos humanos, el poder participar. Como lo dijo María en un principio, no puedo empezar mi plática sin antes traer a esta mesa que se cumplieron el 15 de junio 6 años de la historia, del fin de la historia de Mama Rosa. Una historia que no ha concluido, una historia en donde se abrió la puerta y sacamos a los jóvenes a la calle. Como lo decía Jaime hace un momento, queremos transitar hacia la justicia transicional, pero sus elementos principales, que son la verdad, la justicia, la reparación, la garantía de no repetición, la memoria histórica, no se cumplen en ese país, no cumplimos una sola. Entonces, creo que, como se ha dicho, estamos en un retroceso. Y si a este retroceso ponemos o concluimos con la crisis institucional que estamos viviendo en estos momentos. Crisis institucional en la CNDH. ¿Por qué? Porque no tenemos ya un organismo que defienda y que hable por las violaciones a los derechos humanos. No hay en este país ahorita una comisión nacional que defienda a las víctimas. No hay una comisión ejecutiva de atención a víctimas que las apoye. No hay titular, no hay un titular en la CONAPRED. Hoy las víctimas están siendo verdaderamente revictimizadas, y el problema es que en nuestro caso, en el caso de nosotros como miembros de la Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, le hemos fallado a las víctimas, pero no le hemos fallado por nuestra voluntad, le hemos fallado por culpa de que en este momento no existe la voluntad política, no existe la voluntad gubernamental de atender a las víctimas. Tenemos un sistema nacional de víctimas que nunca ha funcionado, un sistema que hemos solicitado en repetidas ocasiones que se convoque, porque no puede una sola comisión atender a tantas víctimas en este país. Las víctimas, como lo decía Jaime hace un momento, están creciendo día a día, y día a día las estamos dejando sin atención. Al no estar funcionando las instituciones en este momento como debieran, no hay una atención, no hay los apoyos económicos a las víctimas. Hoy tenemos víctimas afuera de Palacio Nacional haciendo huelga por reclamar sus derechos que la ley les da, que la ley les confiere, y que desgraciadamente no podemos y no se los pueden dar porque no hay voluntad. Hay voluntad de discurso, hay discursos muy claros, muy precisos, en donde hay dinero, pero no hay, en donde hay atención, pero no la hay, en donde se habla, pero no se cumple. Y entonces esta crisis institucional sumamos el tema de la CONAPRED también a este tema de atención a las víctimas. Hoy las víctimas están siendo revictimizadas,
en una especie de revictimización gubernamental, porque son las mismas instituciones a las que pertenecemos muchos como integrantes en consejos consultivos, en donde las estamos revictimizando, ¿no? Afuera de la CEA tenemos gente parada, tenemos gente haciendo huelga, tenemos funcionarios que sacan a las víctimas para que no entren a los sanitarios. Entonces, estamos realmente en una verdadera crisis. Y como lo decía María, hay que refrescar la verdad. O sea, hay muchísimos casos en donde no hemos atendido a las víctimas, en donde tenemos un pendiente, y un pendiente histórico es el tema de Mama Rosa. Hay una cantidad impresionante de jóvenes que María le tocó vivirlo en primera perspectiva. A mí me tocó ya en una segunda perspectiva, pero bueno, los que tenemos contacto con los jóvenes, los que vivimos sus experiencias, los que conocemos todo lo que les pasó, los que conocemos todos los atropellos, todas las violaciones de esta pedófila que nunca se hizo nada para detenerla, que hubo complicidad de las autoridades y que hubo, con perdón de la palabra, una falta de voluntad política de meterla a la cárcel. Hubo también tibieza de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se emitió una recomendación, volvió a emitir 2 recomendaciones más, una petición mía en donde el dictamen que le hace una psicóloga sirvió para no ir a la cárcel, emite la Comisión Nacional que no cumplía los requisitos y después vuelve a emitir una resolución en donde sí cumplía los requisitos. O sea, estamos hablando de complicidades también en estos temas. Un tema también que está pendiente y que tiene que ver con niñez son los 800 menores de Sonora que fueron dados en adopción. Y que hablar de las adopciones de Jalisco es hablar de impunidad, es hablar de revictimizar y revictimizar a las víctimas. Mientras en este país no exista una verdadera justicia, no exista voluntad de hacer justicia, no podemos avanzar. Como lo decía Jaime, ¿no? O sea, es un sueño avanzar hacia la justicia transicional, que ya nos viéramos siendo parte de una justicia transicional. Hoy se habla de una transformación, pero esa transformación debió haber empezado primero en justicia, en nombrar gente que realmente tenga voluntad. Hoy hay una crisis institucional, como lo señalé, pero es una crisis institucional provocada por las mismas instituciones. El Senado de la República provocó una crisis en la CNDH, al violar la ley, a los mismos senadores tratar de imponer a una gente que no se podía. Hay dobles discursos, porque hablan hablan de muchas cosas, pero en realidad los mismos senadores desde un principio, al proponer una terna, al elegir una persona a una terna que era inelegible, están violando su propia ley, están violando sus propias normas. Más aún, nos vamos al tema de las víctimas, donde eligen a una persona que todo mundo sabíamos que iba a fracasar y fracasó, y la pusieron y se empeñaron en seguirla sosteniendo. Y ahí están las consecuencias. Víctimas en todas partes, víctimas que no sean atendidas, y así seguirán. O sea, ¿cuándo terminará esto? No sabemos. ¿Cuándo habrá voluntad? No sabemos. Cuando el presidente deje de dar dinero, cuando el presidente se dedique definitivamente a atender su función de presidente, se dediquen las instituciones a atender sus funciones, de atender a las víctimas, de atender a los necesitados y de cumplir la obligación que tiene el Estado con las víctimas. Muchas gracias. No se escucha, Rubén. A ver. Ya, tenemos audio de nuevo. Recordaba con las palabras del doctor Juan Manuel la frase de Mahatma Gandhi: la acción expresa las distintas prioridades.
Entonces, creo que esas prioridades son las que van a fortalecer el tema en la atención a víctimas. Muy clara la presentación, nos deja muchos puntos a la reflexión, pero sobre todo llevarnos a esa acción que tanto hace falta. A continuación, cedemos el uso de la voz y le damos la bienvenida a la maestra Alma Chávez Gut. Bienvenida y que el escenario es todo suyo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, me llamó mucho la atención el tema que eligieron para este seminario en línea, atención a víctimas en tiempos de COVID. Pues yo diría que hay una desatención a víctimas, no solamente en tiempos de COVID, que efectivamente se ha agravado, sino desde hace muchísimo tiempo. No sé por qué la víctima todavía no logra ser el centro de una política pública para la justicia. Y bueno, pues quizás nos quedamos con la idea de hace muchísimos siglos que las víctimas son seres vivientes sacrificados o destinados al sacrificio. Debemos de dejar de pensar esa frase tan relacionada a las religiones: bienaventurados los perseguidos y los que lloran, porque de ellos es el reino de los cielos. Al final de cuentas, si seguimos pensando así, ¿por qué las víctimas inocentes deben de vivir el infierno en la tierra con tanta revictimización, como lo han mencionado los compañeros de este seminario en línea que me han presidido? ¿Por qué muchos años se centró toda la política pública a favor del victimario? ¿Por qué? Mi pregunta ha sido siempre, nunca he encontrado una respuesta. Lo que sí sabemos es que la corrupción, la complicidad y la impunidad están siempre presentes en todos estos procesos, y las víctimas siempre quedan rezagadas. ¿Por qué las víctimas no serán negocio? ¿Los victimarios son negocios? ¿Por qué no podemos encontrar la paz como país si no tenemos la justicia? En el tema de atención a víctimas siempre hemos detectado los organismos ciudadanos que no es un tema de agenda ni pública, ni política, ni social. Tenemos una ley general de víctimas que prácticamente con estos nuevos administraciones es un retroceso. Nuestra ley estatal de atención a víctimas aquí en Jalisco es realmente aberrante lo que está pasando hoy, y tengo que denunciarlo públicamente. La CEAP hoy, en un tema de gran irregularidad, no tiene comisionados ciudadanos. Nosotros, las primeras comisionadas y las únicas, funcionamos los primeros 4 años y dejamos la comisión de víctimas aquí en el estado de Jalisco, y ni siquiera fueron repuestas ni hubo convocatoria para que comisionadas ciudadanas vigilaran los procesos de cómo se está indemnizando a las víctimas del Estado. Entendemos, por COVID, ser víctima en tiempos de COVID es tremendo, se ha descuidado mucho más la atención a víctimas. El otro día fui a fiscalía por unos delitos patrimoniales, que ahora es lo que ojalá fueran todos delitos, daños a las cosas y no a las personas, y me di cuenta que ni siquiera tienen las guardias necesarias, y entonces a la hora de entregar tu papel y te lo sellan, no sabes, no tienes ni la menor idea de cuándo vas a ser atendido. Imagínense en los delitos graves, los homicidios, violaciones, trata de personas, delitos contra los niños, o sea, esa razón en nuestro estado. Las declaraciones gubernamentales dicen que los delitos en el estado han disminuido en un 88%. Claro, pero claro, no, los delitos han disminuido, pero un 88% de esos delitos no se denuncia. Entonces es una simulación, y decir que nuestras autoridades están actuando en consecuencia es mentira. Mucho, porque no sabemos a ciencia cierta cuántas víctimas de todo tipo de delitos existen. Entonces sí, es importantísimo. Por mi parte es todo. Ya todo lo que quería decir, ya mis compañeros lo dijeron. Estoy muy de acuerdo con todos los comentarios vertidos antes de mi presentación. Es cuanto. Muchas gracias a la maestra Alma Chávez Gut, muy clara como siempre, y hace un señalamiento muy delicado al cual deberemos todas y todos poner atención, porque como bien nos lo puede recordar Fray Luis de León, la paz es el blanco a donde enderezan su intento, y el bien a que aspiran todas las cosas.
Entonces esa paz que ocupamos como instituciones, otorgarles en la atención a las víctimas y sobre todo en tiempos tan inestables o tan inciertos para todas y todos como esta pandemia por el COVID, es muy importante que seamos cercanos en la distancia con todas las herramientas que nos permite la tecnología. Dicho esto, pasamos a la serie de preguntas y respuestas. Vamos a iniciar con un par de preguntas que pueden aglutinarse, que llegaron para la maestra María Ampudia, donde nos cuestionan si puede dar un poco más de información acerca del sistema de disciplina, y también hay una pregunta donde dice, ¿cómo considera usted que puede garantizarse una vida digna para las y los menores en un país con tanta pobreza como lo es México? Adelante, maestra María Ampudia. Muchísimas gracias. Mira, voy a aprovechar este tiempo que tenemos. Gracias por la pregunta, antes que nada. Voy a aprovechar este tiempo no diciendo nada que esté en redes. Si tú quieres saber cómo se maneja este organismo, pues ahí lo puedes encontrar. Lo que sí te puedo decir es el que regula que todas las instancias federales y estatales converjan para apoyar a los niños que están en desventaja. Tú me dices, ¿cómo podemos hacer para que los niños puedan vivir con esta problemática, con tanta pobreza? Te voy a decir lo que yo pienso humildemente, o sea, yo personalmente me hago responsable de lo que voy a decir y digo que la pobreza no es un pecado. Nos lo han querido vender como un pecado y yo te puedo decir sin lugar a dudas que si me comparas con cualquiera de los millonarios que hay en México, yo, pues soy una pobre. Y lo que no me gusta es que se estigme el tema de la pobreza, porque la pobreza se puede vivir con dignidad. Ahora, si tú me dices, bueno, ¿cómo le vamos a hacer para que los niños puedan tener acceso a educación? La tienen. Y los que no la tienen, por eso estamos peleando, para que la tengan. Tenemos todos la obligación de otorgársela. Si tú me dices, ¿cómo podemos hacer si no tenemos dinero para que los niños accedan a tener salud? Tenemos que dársela, el Estado tiene que otorgársela. No es precisamente la pobreza la que los estigmatiza y los hace a un lado, o más bien los descalifica o los discrimina. Lo que tenemos que hacer es que todos los niños tengan acceso a esas prioridades. No es importante el colegio, no es importante el tema de la colegiatura, lo que es importante es que el niño tenga educación, que el niño pueda acceder a salud y que el niño tenga la valiosa fortuna de poder acceder al alimento. De esa manera, con estas tres características, podríamos lograr que los niños tuvieran una vida digna. La felicidad consiste en muchas otras cosas, como por ejemplo, tener una familia en donde la unidad, en donde la paz, en donde la armonía, pues sean el síntoma más importante para poder manejar las emociones. Pero no es la pobreza la que debe hacernos a un lado, lo que debe hacer que discrimine a un niño. Todos los niños de este país, por la ley que sale en el 2014, pero por los convenios que hemos firmado, pero porque existe un UNICEF, pero porque existe CIPINA y porque existe la familia y porque existe la madre y existe el padre, deben tener acceso a estos principios y a estos derechos. Muchas gracias, maestra, muy clara. Queda la pregunta contestada en todas sus aristas. Y ahora pasamos con un par de preguntas dirigidas para el maestro Sergio Jaime Rochín. La primera consiste, y quizá pueden relacionarse las respuestas, ¿de qué manera se trabaja en generar una conciencia social para el respeto a las víctimas? Y después nos preguntan cómo vislumbrar que se deberían de aplicar los principios de justicia de transición en México. Adelante, maestro Sergio Jaime Rochín. Maestro, si puede activar su micrófono, por favor. Sí, claro, ya, ahora sí. Ya llevaba 10 minutos hablando. No, la verdad es que concientizar a la sociedad
es todo un tema que vale la pena ir profundizando. Lo que está haciendo ahorita la Defensoría de Derechos Universitarios es eso. Finalmente estamos abriendo el tema a un diálogo y a una discusión. Creo que también sería una responsabilidad muy importante del Estado y de los gobiernos sensibilizar el tema, como ponía yo el ejemplo, así como con la pandemia. Tenemos un subsecretario que todos los días da una conferencia de prensa y va diciendo dato por dato qué está sucediendo. Así como en las mañanas el presidente invita y habla del tema y responde y manifiesta, bien o mal, nos gusta o no nos gusta lo que están haciendo, hay una presencia. El tema de las víctimas no está presente en la conversación pública, no está presente en las discusiones, y en realidad es un tema donde nos estamos, digamos, nos enteramos y nos volteamos a ver. Y me gustaría aquí citar nada más muy brevemente aquella poesía, no recuerdo el autor, pero la cita mucho Javier Sicilia y está en muchos lados, donde dice, donde señala que primero vinieron por los de raza negra y nos hicimos, y nosotros no nos dimos cuenta. Luego vinieron por las mujeres y tampoco nos dimos cuenta. Finalmente vienen por uno y entonces ya no tuve nada que decir, ¿no? Así nos está sucediendo. Poco a poco, cada vez conocemos y tenemos más cercanía con personas que fueron víctimas de la violencia, de secuestros, de desapariciones, de homicidios, de violencia feminicida, y esto tenemos que ponerlo en la agenda pública. Las empresas también tendrían que buscar cómo acompañar y apoyar estos procesos sociales, etcétera, ¿no? Generar las cámaras empresariales, etcétera, poner luz sobre este tema, y muy especialmente creo que el tema ha salido claro por quienes participan aquí, María, Juan Manuel, cuya especialidad dentro de víctimas está muy enfocada en las niñas, niños y adolescentes. Dar este enfoque especialmente a los más vulnerables, que son las niñas, niños y adolescentes, los menos culpables de todas estas violencias y quienes más lo sufren. Deberíamos de estar haciendo una revolución por las niñas y los niños que están viviendo esto. En ese sentido, y paso a la siguiente pregunta, por eso he señalado la necesidad, y no es idea mía, o sea, viene de muchos expertos, yo solamente la comparto y la apoyo, de generar un proceso de justicia transicional. ¿Qué significaría? Significaría generar procesos de verdad, en primer lugar, entender realmente el fenómeno de las desapariciones, de los feminicidios, qué está sucediendo, por qué. Yo asumí, por ejemplo, que tiene mucho que ver con el tema de la militarización. Sería bueno si lo podemos realmente documentar y comprobar si esto es así como yo lo estoy señalando, cuáles son las causas y los efectos, y a partir de ahí asumir las responsabilidades políticas y jurídicas de quienes han actuado de una manera o de otra. Y en ese sentido, al salir a la luz la verdad de los hechos, podemos generar sistemas mucho más eficaces de verdad y de justicia. No es decir, una víctima de desaparición nunca va a por desgracia, por los datos que tenemos, no encuentran a sus familiares y están ahí buscando, nunca van a encontrar justicia, no encuentran verdad y por supuesto tampoco encuentran reparación. Y entonces generamos un odio y una molestia. Pensemos otra vez en las niñas y los niños, que esos niños que pierden y niñas que pierden a sus padres, que se desaparecen, que luego va la mamá a la búsqueda. Todo eso genera un enorme dolor, una enorme tragedia, y estos niños pueden crecer pues con muchos traumas y con muchos corajes y con un deseo de venganza y violencia. Todo eso lo tendríamos que trabajar como en un proceso de justicia real, transicional, y evitar tanta burocracia que la propia ley y los propios sistemas administrativos nos amarran. Y entonces nos impide verdaderamente ver por las víctimas, ver por las personas y asumir lo que dice la Constitución en el primero constitucional. Lo más importante son las personas. Entonces generar todo un sistema de justicia a partir de la dignidad de las personas. Es mucho más profundo, pero bueno, eso es lo que podría decir
de manera Lo más importante son las personas, nuestro. Muy acertada la anotación, porque como si recordamos lo que el legendario Talbot nos señalaba, la paz es para el mundo como la levadura para la masa. Entonces, si nosotros queremos continuar desarrollándonos en esta sociedad, es muy importante que le apostemos mucho a la paz. Para el doctor Juan Manuel Estrada Juárez, nos preguntan, ¿cómo garantizar para la niñez y la adolescencia educación integral en sexualidad para que conozcan sus derechos y aprendan a identificar y prevenir prácticas de violencia y abuso sexual cuando existen iniciativas como el PIN parental? Mira, qué buena pregunta. Y es un tema que prácticamente dejamos fuera. La violencia empieza en el hogar. Hoy, este confinamiento, ¿qué nos va a traer o qué nos va a dejar al final de esto? Vamos a ver un número de parejas separadas, un aumento excesivo de divorcios, un aumento excesivo en delitos contra menores, abusos, violencia, principalmente cometidos en sus hogares, los feminicidios, lo que hablaba hace un momento Jaime. Creo que viene una crisis familiar muy fuerte, una crisis familiar que la estamos viendo, que en China ya se está reflejándose al hacer los divorcios express, en 5 minutos, en el Distrito Federal ya se está viendo, y creo que esta crisis va a empezar a emerger en muchos estados de la República, una crisis en donde los menores son parte del proceso, siempre lo hemos dicho, la violencia hacia los menores empieza en el hogar. Los abusos físicos, los abusos sexuales empiezan en el hogar. ¿Cómo podemos garantizarle a los menores accesos si sus principales agresores son sus familiares, son sus amigos, son sus conocidos o son los conocidos de sus familiares? Creo que, como lo señalé hace un momento, habrá que esperar cuál va a ser la suma final de este confinamiento en muchos hogares de Jalisco, en muchos hogares de México, ¿no? ¿A dónde nos va a llevar esta crisis de violencia en los hogares, ¿no? El aumento de los feminicidios y sobre todo, ¿no? Un tema tan importante que también nos están dejando sin dinero, el combate a los feminicidios. Hoy sale una noticia en donde el área especializada en atender a las víctimas de violencia, de feminicidios, se queda sin dinero. Entonces, ¿cómo se va a atender? Con palabras, creo que no vamos a llegar a ningún lugar si no existe la voluntad política, si no existe la voluntad social, y si nosotros como sociedad no hacemos algo más, no nos podemos ir. Yo quisiera dejar una reflexión a la gente, como lo señalaba Jaime hace un momento. Las víctimas nos han dejado historia, nos han dejado parte de su vida, y una reflexión que me dejó una víctima cuando le pregunté cómo se siente, le voy a responder muy fácil: como sin hambre, vivo sin sueño y vivo sin vida. Creo que es una respuesta sumamente fuerte, en donde la traigo marcada en mi alma, y en donde cada que tengo oportunidad la comento y la comparto para que vea y para que sienta la gente el dolor que siente una víctima que no es atendida, que no es tomada en cuenta. Muy profunda la reflexión, doctor. Nos deja a todos, yo creo, un momento de retrospectiva. Hay una participación, hay una pregunta que fue reiterada. En primer lugar, para la maestra Alma Chávez Wood, y después nos gustaría invitar al resto del panel para, si gusta aportar algo desde su perspectiva y su experiencia a la respuesta, lo hagan abiertamente. ¿Qué opina, maestra Alma, qué opinan nuestros ponentes acerca de hacer pública y de transparentar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas? Pues hacer público el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, tendríamos que ver y cuidar los derechos humanos de las familias sobre todo, pero yo
estaría público, con ciertos candados pues, que guarden la información que puede ser sensible y no debe de ser usada no debe de ser usada de forma irresponsable por medios de comunicación o por supuestos defensores de los mismos. ¿Cuánto? Muchas gracias. No sé si alguno de los ponentes quiera aportar algo a la respuesta. Bueno. Sí, yo quisiera aportar, me ha tocado la hermosa verdad de poder estar con víctimas de secuestro, con víctimas pues de robo de sus niños, y siempre voy a decir que ahí es donde se conoce el verdadero monstruo del dolor, como lo decía mi compañero Juan Manuel. Es dolorosísimo estar con ellos, se necesita verdaderamente mucha fortaleza espiritual para poder hacer empatía con ellos y poderles dar palabras de aliento, pero es lo que vivimos todos los días, no podemos nunca hacerlos de lado. A mí la palabra víctima me trastoca, no me gusta, siempre voy a decir que la víctima siempre pierde, y lo que hay que hacer con ellos es fortalecerlos. La palabra víctima no me gusta, me podría encantar que encontráramos la manera de llamarlos, porque aparte los estigmatiza, entonces la palabra víctima no me gusta, pero lo que sí puedo decir sin lugar a dudas y sin temor a equivocarme, que si nosotros queremos que México cambie, si nosotros queremos que esta nación vaya por otro rumbo, es el momento de hacerlo. Como lo decía desde hace 7 años, pero se han venido muchas otras complicaciones, entonces cada vez el tema de la infancia delata más, pero los niños que tenían 1 año en aquella época hoy tienen 8, y así se va la vida, van creciendo y sus derechos no llegan y sus facultades no se descubren porque a nadie le importa, porque a nadie le interesa. Entonces, lo que más me importa a mí es dejar claro que si no vamos por la infancia, si no la protegemos, si no buscamos que esta pregunta que me hicieron hace rato, que accedan a la educación, que los niños mismos te dicen que el derecho más importante para ellos es poder acceder a la educación. Ya no digas al alimento, que es sobrevivencia. Hay que preocuparnos por ellos, porque como decía mi maestro Gandhi, un país no es otra cosa más que el trato que se le da a su infancia. Y eso siempre lo dejo de tarea. Hoy por eso estamos como estamos, porque nunca nos preocupamos por educar a nuestros ciudadanos desde chiquitos, desde pequeños, desde la infancia. Muchas gracias por esta oportunidad y espero verlos pronto y poder compartir otros temas igual de importantes. Muchas gracias, maestra María. Y va relacionado con la pregunta con la que vamos a cerrar esta ronda, que va dirigida al doctor Juan Manuel Estrada Juárez. ¿Qué opina del rol y qué sucede con los menores que se ven inmiscuidos en los juicios o en los procesos judiciales? Muy lamentable, como lo señalaba María en un principio, en que el menor sea víctima de chantaje de los mismos padres, en donde no le hemos dado la importancia a los menores. Tuvimos una reforma constitucional en el 2011 donde hablaba de los derechos de las niñas, de los niños, pero estos derechos de las niñas y los niños nunca han sido tomados en cuenta. No se les da la palabra, y cuando se les da no se toma en peso realmente lo que los menores quieren. Y creo que, como lo señalaba María, el Estado mexicano está en deuda con los menores. Y qué hablar de Jalisco, ¿no? Jalisco tiene una deuda histórica con su infancia. Tenemos un tema que no ha sido abordado a fondo y que es un tema nacional, que es el tema de las casas hogares, en donde no hemos podido, donde no se ha podido hacer una ley general, en donde no sabemos
cuántos menores institucionales, cuántos menores manejan las casas hogar. Hoy tenemos en Tijuana, Baja California, en la puesta de sol, una venta terrible de menores y pareciera que no pasara absolutamente nada porque no hay un control. No hay un control sobre los menores que están en las casas institucionales y este sería un tema con el cual pudiéramos hacer otro panel y nos llevaríamos horas y horas hablando de este tema en particular sobre las adopciones. Es cuanto, Rubén. Muchas gracias. Para cerrar y generar conclusiones, de la Asociación Maestros por la Paz, el maestro Carlos Palafox nos hace una mención muy atinada y me doy el permiso con la venia de ustedes del panel de aportarla. Hoy nuestro tejido social está dañado, sobre todo en la familia. Como maestros nos damos cuenta del descuido de los padres de familia hacia con los hijos, ya que hoy por cuestiones económicas ambos padres se tienen que integrar a las actividades laborales para traer sustento a casa, dejando en descuido a los hijos y a su formación, la cual muchas veces se deja en manos de redes sociales y la televisión. Como una pregunta y una reflexión para concluir breve de cada uno de los miembros y de nuestras compañeras del panel, ¿cómo podemos hacerlo como familias para poderlo combatir? Podemos empezar con la maestra María, puede seguir el maestro Jaime, seguiría la maestra Alma y terminaríamos con el doctor Juan Manuel. Muchas gracias. El feminismo, gracias a él estoy aquí con ustedes, gracias a él voto, gracias al feminismo hoy tengo un lugar en la política si quiero ser escuchada. Gracias al feminismo he logrado muchas cosas, pero hay otras tantas que no hemos puesto en la mesa y hay que analizar, y una de ellas es el tema de la realización. Las mujeres, efectivamente, dada la carestía, tenemos que salir a buscar apoyar al hogar, pero también tenemos que hacer conciencia de que las necesidades han aumentado. Quizás con esta pandemia nos demos a la tarea de descubrir que necesitamos bastante poco de lo que hoy decimos que necesitamos. Realmente lo que habla de mí y lo que va a hablar de mí es cómo estén mis hijos hoy. Lo que yo aporte a la sociedad es efectivamente lo que yo haya hecho por mis hijos. La educación que yo les dé a mis hijos en la casa es lo que vamos a vivir en la calle. Los valores que yo aporte para mi familia es lo que vamos a vivir como valores en la calle. Con esto quiero decir que es muy importante que todas las mujeres y todos los hombres hagamos conciencia de que si algo habla de nosotros mismos es la situación de nuestros hijos y nuestras hijas. Ellos no crecen solos, ellos no se educan solos, ellos no se manejan solos. Ellos siempre nos tienen a nosotros como una imagen a la cual imitan. Eso es muy importante tenerlo siempre a la hora de decir que gracias a salir a trabajar es que los niños están abandonados. No ese es el tema, es gracias a no darles calidad que hoy estamos con los jóvenes como los tenemos. Es gracias a no escucharlos y gracias a no darles atención que hoy nos gritan en la calle los, entre comillas, malandros, como les ha dado por llamar, malandros. Yo no les llamaría así, yo les llamaría jóvenes que no han tenido acceso a amor, a escucha y a oportunidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Maestro Jaime, lo escuchamos. Gracias. Bueno, muy brevemente, simplemente para atender a la pregunta sobre la familia y el contexto social, el tejido social que está dañado, yo comparto plenamente el pensamiento, la reflexión que se nos hace. Creo que efectivamente tenemos que empezar por generar en las propias relaciones personales y familiares una relación de respeto, de dignidad, de igualdad entre hombres y mujeres, de igualdad de responsabilidades. Hoy que estamos encerrados,
asumir también los hombres la responsabilidad que tenemos en el hogar, que a veces no la estábamos asumiendo y hoy la hemos tenido que asumir plenamente muchas veces, pues es un aprendizaje que debe quedar para siempre. La igualdad en las responsabilidades familiares y efectivamente la enseñanza en la familia del respeto a las demás personas, de la no discriminar, no ofender, no juzgar a quien es diferente, y esto indudablemente si lo hacemos vida de nuestra vida, en nuestras propias familias, en nuestras propias comunidades, podemos lograr generar ese camino que nos lleve a evitar el crecimiento de víctimas tan enorme, porque estaremos trabajando desde la confianza, desde el amor, desde la conciencia social, enseñando la igualdad de todas las personas. Creo que, y con eso termino, creo que aplica perfectamente aquellas palabras de Eleanor Roosevelt, que fue quien creó, quien coordinó por lo menos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y la voy a parafrasear porque no traigo ahí literalmente el texto, pero dice Eleanor Roosevelt, ¿dónde empiezan los derechos humanos? Dice, los derechos humanos empiezan en el hogar, en la fábrica donde uno trabaja, en esos lugares tan pequeños que no aparecen en el mapa, pero que son el mundo entero para cada persona. Si nosotros a cada persona con la que convivimos, en la casa, en la familia, en el barrio, en la colonia, en el trabajo, en la oficina, la tratamos con dignidad y con respeto, para esa persona el mundo es diferente. Nosotros podemos crearle un mundo diferente a cada persona y con ello generar un camino de igualdad, de respeto, de dignidad y de justicia. Con eso creo que termino. Les agradezco muchísimo. Ha sido para mí muy enriquecedor escucharles a todos ustedes. Y por supuesto quedo a la orden para cualquier cosa. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Sergio Jaime Rochín. Tenemos un problema técnico con la maestra Alma Chávez Gut, por lo cual cedemos el uso de la voz para el doctor Juan Manuel Estrada Juárez. Muchas gracias, Rubén. Como siempre, agradeciéndoles a María, al maestro Rochín, a nuestro amigo Dante Aro, que no está presente, pero sí en nuestro corazón, y a la Defensoría de los Derechos Humanos de mi universidad, el habernos permitido esto. Y yo quisiera concluir, para no ser más reiterativo, que el fortalecimiento al núcleo familiar es indispensable. La familia, en todos sus conceptos de familia, debe de ser respetada y debe de ser fortalecida. Desde la familia debemos de generar el respeto a los grupos vulnerables. Eso es sumamente importante. Es un tema en donde si en la familia no generamos un respeto, no va esto a funcionar. Y otro tema importantísimo es que la pobreza no es delito. La pobreza no es un tema para que los menores sean arrancados de sus hogares. Es cuanto, y agradezco nuevamente la oportunidad que nos dan de participar en estos importantísimos foros, sobre todo el transmitirle a los jóvenes, a nuestros universitarios, nuestro pensamiento. Nosotros fuimos formados en una universidad del pueblo y para el pueblo. Fuimos formados en aquella frase de piensa y trabaja. Entonces, creo que lo que debemos y lo que somos por la universidad. Lo que nuestra esencia salió de la universidad y a ella le debemos todo. Agradezco de corazón. Muchas gracias. Nos dejan grandes reflexiones, nos dejan grandes tareas a todos. Es muy importante, yo creo, rescatable sobremanera la gran participación que ha tenido el día de hoy y durante todo este ciclo de webinars de la comunidad universitaria, de la sociedad civil organizada que se hace presente en estos espacios de reflexión, de diálogo y de contacto cercano con los expertos, porque como bien lo señaló Malcolm X, no puedes separar la paz de la libertad, porque nadie puede estar en paz a no ser que tenga su libertad. Es para un servidor un gran orgullo, un gran honor haber
compartido este panel con ustedes, dejándoles un cálido y fraternal agradecimiento y un abrazo de parte de la Universidad de Guadalajara por medio de la Defensoría de los Derechos Universitarios, que nuestro titular defensor, el doctor Dante Jaime Aro Reyes, ya en lo personal les hará llegar su agradecimiento y su constancia por esta participación, así como a nombre de toda la red que formamos esta defensoría, el secretario, las visitadoras, el visitador y los enlaces representantes en cada uno de los rincones de la red universitaria de la Benemérita Universidad de Guadalajara. Esperamos que este espacio de reflexión sea de mucho aporte para ustedes, para sus familias. Les recordamos darles like aquí abajo en la página si les gustó, compártanlo y sigan a la Defensoría de los Derechos Universitarios en nuestros espacios virtuales, como es la página de Facebook de DDU Oficial, en redes sociales también como Twitter y por supuesto en el canal de YouTube, donde puedes tú volver a ver estos espacios de reflexión de los webinars que hemos estado teniendo para que aportes o reflexiones y también nos des tus comentarios. Tengan una excelente tarde y un excelente fin de semana. Somos la Defensoría de los Derechos Universitarios. Muchas gracias. Gracias a ustedes.